Hoy hablamos con Víctor Morte, director de Insights y CX en Tribal Worldwide Spain, una empresa que trabaja en creatividad, estrategia, tecnología y experiencia de cliente. En esta ocasión conocemos Campfire, máquina de descubrir y activar, una metodología ganadora de DEC Selección 2026 que está conectada con la I de interacciones dentro de la onda de cliente. Aquí la idea es muy clara: entender y mejorar todos esos puntos de contacto que van construyendo la relación con el cliente. Y ahí es donde entra Campfire, que lo que hace es juntar distintas fuentes de información, señales y lo que aportan los equipos para convertir todo esto en acciones concretas que mejoren la experiencia de cliente de forma omnicanal y sobre todo aplicable en el día a día. Víctor, pues te vamos a hacer unas preguntas para poder conocerte mejor a ti, por supuesto, y también la metodología, y así todos los que nos estén viendo pues puedan valorar, utilizarla. Vuestra metodología parte de una idea muy interesante, ¿no? Es no ir a soluciones rápidas, sino parar y crear espacios de reflexión conjunta antes de ponerse a actuar. En un entorno donde muchas empresas quieren tener las respuestas ya, ¿por qué es tan importante parar primero y entender bien el problema? O sea, para nosotros, muy de acuerdo en que a día de hoy las respuestas son para allá y hay que ser como muy accionable, pero en que nosotros lo que proponemos es utilizar todas las fuentes de información desde el principio de la toma de decisión, con lo cual no es que se retrasen, con el diagnóstico se retrasa la toma de decisiones, sino que por el contrario lo que hacemos es el punto de partida incluye tantas fuentes de información y a tantos equipos alineados que luego es tan accionable lo que sale en las primeras fases que se acelera mucho la toma de decisión. Entonces, Campfire trabaja con múltiples fuentes de información, las convierte en señales, en oportunidades, en retos y en iniciativas. ¿Qué cambia en la toma de decisiones cuando los equipos dejan de opinar y empiezan a trabajar desde las evidencias? Bueno, pues justo lo que dices, ¿no? O sea, realmente nosotros lo que siempre nos encontrábamos es que muchos proyectos de experiencia de cliente se trabajan desde diferentes áreas, donde efectivamente sí que se trabajan evidencias, pero yo diría que lo nuestro diferencial es cuando diferentes equipos, quizá de diferentes canales o de diferentes departamentos, se alinean en esas primeras fases y a partir de ahí pueden tomar las decisiones basadas en evidencias, pero en evidencias conjuntas. Por ejemplo, un proyecto de omnicanalidad, cuando la gente del equipo digital toma las decisiones basadas también en lo que está pasando en la tienda y viceversa. Esa es un poco la clave de nuestra metodología, digamos. Eso es, precisamente la tercera pregunta dice que las interacciones van mucho de mejorar, que la metodología va mucho de mejorar las interacciones en el entorno omnicanal. Exacto. ¿Qué habéis descubierto cuando analizáis todo el journey del cliente de principio a fin, en vez de mirar puntos aislados? Mira, el descubrimiento, pues habréis tenido muchos insights, sí. Pero... O sea, ¿cuál es el valor, digamos? El valor es, claro, principal. O sea, para nosotros, fíjate que para nosotros el Journey, que es una herramienta que se viene utilizando hace muchos años, ¿no? Pero para nosotros lo fundamental es, primero, lo que sí que hacen muchas consultoras, ¿no? Muchas compañías, que es entenderlo de forma holística, que muy bien dices, pues tiene sentido de entender bien de dónde vienen, hacia dónde van y entenderlo de una experiencia. Pero nosotros lo que sí que hacemos fundamental es, no trabajamos journeys, lo que llamamos journeys tal cual, sino que es lo que nosotros llamamos un blueprint, que es que en paralelo a entender bien el viaje del usuario, de los clientes entero, de forma holística, ponemos en paralelo tanto las capacidades de tecnología de la compañía como las capacidades de data, como una cuarta fila que son las capacidades en términos de IA, que es lo que puede hacer la IA en esos procesos. De forma que cuando tú tienes todo ese viaje, no solo el journey, que por supuesto hay que tenerlo entero, sino todas esas capas, puedes identificar muchas más iniciativas de forma mucho más accionable. Cosas que luego realmente, unas veces las has definido, sabes que van a poder aplicarse rápidamente en términos de tecnología, en términos de datos. Por lo tanto, nosotros sí que entendimos el journey de forma holística, pero no lo entendimos aislado, sino siempre en paralelo a tecnología, a data, tanto de canales digitales o de tienda, de punto de venta, de investigación, etcétera, y a las capacidades de la IA, que ya la metemos, claro, siempre que tenga sentido. Tiene que estar ahí, claro, es una realidad. Por supuesto. Entonces, brevemente, ¿qué mejoras reales se pueden implementar gracias a esta metodología en la experiencia de cliente? Pues se pueden poner en marcha un montón de mejoras relacionadas tanto con tecnología como con data, como a veces con la IA también, relacionadas a la mejora del usuario. Entonces, sí que es verdad que el tipo de mejoras son de todo tipo, que pueden apelar o a temas más estratégicos, más tácticos, etcétera,
pero lo importante es que son muy accionables. O sea, si hay algo que destaca en nuestra metodología es que sin perder la parte de análisis y conocimiento, sí que proponemos siempre cosas muy accionables, basadas en las capacidades de data, de tecnología y del alineamiento entre diferentes equipos. Eso es un poco... Muy bien, y ya para terminar, ya te dejo de hacer aquí el padrón. Una pregunta muy facilita, en una sola palabra o en un par de palabras, ¿qué ha supuesto para ti y para Tribal Worldwide el haber conseguido el sello de DEC Selección? Pues aquí, para mí, la pregunta que es más importante de todas, ¿no? O sea, tú lo sabes, Nanes, que siempre hemos sido muy fans de DEC. Sí. Es verdad que fuimos socios una temporada, luego tuvimos que dejarlo, y para nosotros es un orgullo. Sois hiperreferencia, tú y el equipo vuestro, y DEC en general, y el equipo directivo, etcétera, de experiencia de cliente, y para nosotros es un auténtico orgullo haber ganado un premio. Entonces espero que esto sea pues óbice de empezar a hacer más cosas juntos, pero bueno, fundamentalmente orgullo que nos deis un sello así, porque... Pues muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, muy contento, la verdad que muy contento, muchas gracias.